El día de hoy vamos a reflexionar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18, de los versículos del 20 al 32, en nuestro plan anual que estamos llevando como iglesia. Ya llegamos al libro del profeta Ezequiel y bueno, vamos a estar reflexionando en estos versículos. El título del sermón de hoy es Cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive. Y dice el versículo 20, la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchenme, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán, aun si los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Y estos versículos surgen de un mensaje que recibe el profeta Ezequiel de parte de Dios, donde desea mostrar al pueblo de Israel que Él es un Dios que es justo, que Él no hace injusticia, que el pueblo de Israel estaba pasando por lo que estaba pasando debido a su propio pecado. El pueblo de Israel pensaba lo contrario, ya que pensaban que todo lo que estaban experimentando en el exilio de Babilonia, recuerden que Ezequiel es un profeta que habla de parte de Dios al pueblo de Israel en el exilio. Entonces, el pueblo de Israel pensaba que su exilio en Babilonia era culpa de sus antepasados y no de ellos. Y Dios era injusto por hacerles pagar por los pecados de sus antepasados que ellos no cometieron. Fíjense lo que dice el versículo 20, la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Entonces el Señor les deja claro que esto no es así, que los hijos no serán castigados por los pecados del Padre. Sin embargo, esto parece contradecirse a otros textos que tenemos en nuestra Biblia. ¿Por qué no vamos un momento a Éxodo capítulo 34, versículo 7? Éxodo 34, versículo 7. Fíjense lo que dice. Dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Qué está pasando aquí? ¿La Biblia se está contradiciendo a sí misma? Ya hemos dicho muchas veces que la Biblia no puede contradecirse a sí misma porque creemos que está inspirada por el mismo autor, Dios. Dios mismo es el que escribe la Biblia, así que Él no puede contradecirse. Y la Biblia no se contradice, realmente la Biblia se interpreta a sí misma. Si tenemos dudas acerca de un pasaje, tenemos que ir a otras partes de la Biblia que puedan traernos claridad acerca de lo que estamos estudiando. Y esta contradicción se elimina fácilmente al recordar la caída de Adán, de nuestro padre Adán. Adán al caer fungió como nuestro representante, es decir, cuando él pecó, toda la humanidad pecó junto con él. Es como si todos juntos hubiéramos estado en el Edén comiendo del fruto en el momento
que Adán comió del fruto. Y esto puede parecer injusto. A muchas personas no les gusta esta idea de que Adán nos representó. Pero la verdad es que, piénselo un momento, todo el tiempo la humanidad está buscando un representante. No nos la pasamos peleando incluso entre cristianos para ver quién será nuestro próximo presidente. No nos la pasamos viendo cómo van las elecciones para ver si ganó el candidato que más nos gusta o el que menos nos gusta. Hay un deseo en el corazón de la humanidad por buscar quién nos represente, quién estará a cargo de representar a todos los mexicanos. En unos días, en unas semanas ya empezará el Mundial. Y si México gana, entonces, ¿qué diremos? Que ganamos todos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si México pierde? Entonces ellos perdieron, ellos son los malos, ellos son los maletas, ellos son los que no juegan bien. Entonces, esto mismo pasa con Adán. No nos gusta Adán como nuestro representante porque falló. Sin embargo, es una realidad que él fue nuestro mejor representante. Él nos representó de la mejor manera posible. Para vuestra es la realidad de que todos queremos hacer nuestra voluntad en lugar de la de Dios y nos molesta la decisión que tomó de elegir a Adán como nuestro representante. Si te molesta que Adán te haya representado en el Edén y a causa de su error, entonces el pecado haya entrado en tu vida, eso demuestra perfectamente que Adán nos representó bastante bien. Entonces, la caída de Adán es suficiente para la condenación de toda la humanidad. Eso es de lo que habla Éxodo. Eso es de lo que habla Éxodo. Y dice el reformador Juan Calvino, cuando los hombres creen, adquieren para sí mismos la nueva maldición de lo que se llama pecado actual, de modo que el que es puro con respecto a la observación ordinaria es culpable ante Dios. Por lo tanto, la Escritura no declara a todos naturalmente hijos. Por lo tanto, la Escritura nos declara a todos naturalmente hijos de la ira, como dice Efesios capítulo 2. Entonces, aquí lo que está diciendo Calvino es que no todos nosotros heredamos una condición pecadora de parte de nuestro padre, de parte de nuestro padre Adán, pero a pasar de eso, sumando a todo eso, todos los días acumulamos pecado en contra de nuestro Dios, del cual somos culpables también. Fíjense lo que dice ahora el versículo 21. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. El problema aquí, y la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quién puede hacer lo justo delante de Dios? ¿Quién puede hacer algo bueno delante de Dios que pueda ganarse a sí mismo su salvación? En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos recuerda que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que busque a Dios. Nadie naturalmente desea buscar a Dios. Todos estamos en contra de Él, en una rebelión en contra de Él, y entonces no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, como todos somos culpables por nuestra propia culpa, no la culpa de los demás, sino por nuestra propia culpa, por nuestro propio pecado, entiende que el hijo no carga con la iniquidad de su padre, sino que carga con su propia culpa. Lo que los israelitas estaban experimentando en el exilio de Babilonia era justo. En sus genes corría el pecado que todos heredamos de nuestro padre Adán, y ellos mismos, con sus burlas y con sus quejas, demostraban su rebelión en contra de Dios. Ahora vean lo que dice el versículo 23. Dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Qué maravilloso versículo, ¿no creen? ¿Qué forma nos da esta pregunta que hace el Señor, esta pregunta retórica que hace el Señor? ¿Qué imagen nos da de quién es Dios? ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Muchas personas piensan en Dios como alguien implacable, como alguien que es incapaz de que podamos satisfacer. Somos incapaces de poder satisfacer a Dios, que es un juez que solamente está buscando nuestros errores para poder condenarlos. Esa es la forma en la que el pueblo de Israel percibía a Dios. Muchos de ellos le honraban y entregaban sacrificios, pero lo hacían por miedo. Lo hacían por miedo a las consecuencias de no hacerlo. ¿Qué pasaba si no lo hacían? Ellos no daban sus sacrificios en respuesta de quién era Dios. Ellos daban sus sacrificios a causa del miedo de no hacerlo. Y no lo hacían realmente por todo lo que el Señor había hecho por ellos a lo largo de su historia.
¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo puedo afirmar que los israelitas no entregaban sus sacrificios realmente por quién era Dios, sino por miedo a él? Eso está muy fácil. En el momento en el que encontraron a otro Dios u otros dioses que pudieran ofrecerles lo que ellos querían, que pudieran satisfacerlos de la forma en la que ellos querían, entonces, ¿qué? Se olvidaron de la adoración a Dios y fueron con esos dioses. Esa infidelidad es la que ahora los tenía en el exilio. Es posible que tú también veas a Dios así, que solamente te estés acercando a Él para que te dé lo que tú quieres, que pueda darte el trabajo que estás buscando, que pueda restaurar tus relaciones rotas, que te sane de una enfermedad o para poder mantener controlada tu familia. Pueden ser que esas son las razones por las cuales te acercas a Dios, no por quién es Él, sino por lo que puedes obtener de Él. O probablemente vivas con miedo a Él. Es probable que tú vayas a la iglesia no para adorarle a Él, no para alabarlo, sino para recibir la bendición de cada domingo. Y así te vaya bien cada semana. Hay personas que no llegan a todo el servicio, simplemente llegan tal vez al sermón o tal vez a recibir la bendición, porque eso es lo que esperan, una bendición para que les vaya bien el resto de la semana. Tal vez estés leyendo tu Biblia, pero no lo estás haciendo para conocer lo que dice acerca de Dios, sino para que no se enoje y no termine esa relación en la que has puesto tus esperanzas y no te quite ese trabajo que tanto te guste o no te quite la obediencia de tus hijos. Sin embargo, este texto nos recuerda que el Dios de la Biblia es un Dios justo, pero también es un Dios de amor, que no quiere ver morir a los perversos, que no quiere verte morir a ti y a mí. Tú y yo formamos parte de la perversidad de este mundo. No es simplemente la maldad que vemos en el mundo, sino que tú y yo también formamos parte de esa maldad. También tú y yo hemos lastimado a otras personas. También tú y yo hemos abonado a esta maldad que hay en el mundo. Entonces, a pesar de nuestra condición, a pesar de este pecado que hay en nosotros, Él quiere tener una relación personal e íntima con nosotros. ¿Cómo es que Dios logró esto? Ser justo y a la vez ser amoroso. Castigar el pecado y a la vez amar a su pueblo, estar cerca de su pueblo. Vea lo que dice el versículo 31. Dice, deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. El Señor quiere que dejemos atrás nuestra rebelión en su contra y quiere darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él no quiere que muramos, pero al mismo tiempo está consciente de nuestra incapacidad de hacer algo al respecto. Sabe que todo lo que hacemos nos va a llevar a la muerte y sabe que naturalmente no lo buscamos, naturalmente no queremos tener una relación con Él, pero sin embargo también nos quiere dar un corazón nuevo y nos quiere dar un espíritu nuevo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo resuelve el Señor este problema? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dios sabe perfectamente nuestra verdadera condición de muerte, que a causa de nuestra naturaleza de pecado no podemos cumplir con la ley, es decir, no podemos hacernos justos delante de Él, pero nos ama. A pesar de que sabe nuestra condición, Él nos ama y por lo tanto envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos, un cuerpo de carne, donde hay músculos, donde hay hueso, donde hay sangre. Y Él, este Hijo de Dios, Jesucristo, cumplió con toda la ley en lugar de nosotros. Cumplió con todo lo que nosotros no podemos cumplir, pero a pesar de eso, Él tomó el castigo que a nosotros nos correspondía. El versículo 21 dice, el Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Sin embargo, Dios en Cristo sí tomó todos nuestros pecados,
para que nosotros no seamos castigados y ahora recibamos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel le decía a Dios, tú no eres justo, injusto por permitirnos vivir eso. Tal vez tú le estés diciendo eso al Señor. Señor, tú eres injusto por permitirme vivir todo eso. Y la respuesta del Señor, ¿cuál es? La respuesta del Señor es enviar a su único hijo. Y aunque Él hizo todo lo bueno, lo trató como el más vil pecador para que tú y yo ahora podamos ser llamados buenos. Eso va más allá de la justicia. Eso es misericordia. No tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios misericordioso. Entonces es gracias al sacrificio de Cristo en nuestro lugar que el Espíritu Santo puede venir a nuestros corazones y cambiarlos. Cambiar un corazón de piedra que teníamos y transformarlo por uno de carne que pueda obedecer a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo decía aquí el versículo 21? Perdón, no es el 21, es el 31. Dice, no quiero que mueras, dice el Señor soberano. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cómo es que el Señor nos da este espíritu nuevo? ¿Cómo es que el Señor nos da este nuevo corazón? Es a través del sacrificio de Jesús. Si tú pones tu confianza en esta obra preciosa, entonces el Espíritu de Dios viene a morar a tu corazón y lo cambia, para que ahora puedas vivir una vida que le agrade. Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, en el cual escribe, dice la Biblia, la ley en nosotros. Es entonces cuando lo que dice el versículo 27 se puede aplicar a nosotros. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley, y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Esto solamente es algo que puede hacer el cristiano. El cristiano es el único que puede tomar la decisión entre pecar o no pecar. Tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que aceptarlo. Cada vez que tú y yo decidimos pecar, lo hacemos de manera consciente. Tenemos esa capacidad, ahora que el Espíritu Santo vive en nuestros corazones, de decidir no pecar, de pensarlo bien y decidir apartarse de los pecados. Ahora es gracias a la obra de Cristo que podemos vencer el miedo, ya que recordamos que somos perdonados por Dios, no gracias a nuestro, sino gracias al desempeño de Cristo, gracias a su obra preciosa, a su vida, a su muerte y a su resurrección. Sin embargo, Dios sabe que nuestra necesidad como pecadores es tan grande que no es suficiente que nos perdone. Él mismo tiene que venir a vivir dentro de nosotros por medio de su Espíritu, recordándonos que ahora somos hijos de Dios. Es solamente al comprender esta hermosa verdad de que somos adoptados por el Dios creador del universo, que somos hijos de Dios, que seremos animados a vivir una vida nueva. Ahora podemos obedecer a Dios, no por miedo al castigo, sino por gratitud al saber todo lo que Él tuvo que hacer para salvarnos y hacernos suyos. Si el día de hoy no has puesto tu fe en Cristo, te animo a considerarlo. El día de hoy puedes cambiar el rumbo de tu vida y recibir el amor de Cristo. Si confías en que su obra hecha en la cruz fue hecha a tu favor, el Espíritu de Dios mismo vendrá a ti a santificarte. Y esta palabra santificación es una palabra grande que significa vivir una vida confiando en la obra de Cristo a nuestro favor y en el hecho de que somos hijos de Dios en cada área de nuestras vidas. ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si en verdad fuéramos conscientes de que somos hijos de Dios? Oremos esta noche a nuestro buen Dios para que transforme nuestros corazones y podamos recordar que Cristo es el único camino para regresar a Él y no morir, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que el Espíritu Santo siga cambiando nuestros corazones para que podamos vencer nuestras luchas contra el pecado. Al recordar que Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra por uno de carne que ahora clama, Abba Padre. Que al recordar que ahora somos hijos de Dios, podamos cambiar de rumbo y vivir